Buenos días, hermanos, y buenos días a toda la iglesia. El día de hoy vamos a estudiar esta nueva perla de doctrina fundamental que es acerca de la fe. Su definición la encontramos en la palabra de Dios, específicamente en Hebreos 11:1, que nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos seguros y claros en lo que esperamos acerca de Dios, que es un Dios verdadero, es cierto lo que Él nos dice. También que estamos totalmente convencidos de que, aunque no vemos a Dios, pues Él es el Dios invisible, existe, es real. La fe es nuestro punto de partida para reconocer la existencia de Dios, nuestro Creador. Podemos leer en Hebreos 11:3 que Dios por su palabra creó el universo. Nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. También es indispensable para agradar a Dios y para poder buscarlo. Hebreos 11:6 nos dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, debemos de empezar por ahí, creer en Dios, creer que le hay para empezar a buscarlo. Y también, ¿de dónde viene la fe? Bueno, la palabra nos dice que viene por escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. También, muy importante el aspecto de la fe, que vivimos por ella. Romanos 1:17, un poco atrás, nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿cómo es la fe en el Antiguo Testamento? Bueno, partamos desde la idea que desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis podemos leer y entender que el relacionarnos con Dios ha sido y será por medio de la fe. Esto hasta la consumación de los tiempos, cuando ya veamos a Dios. Dios mismo da testimonio de obras poderosas por medio de la fe que lograron sus siervos. Para esto, hermano, puede leer todo el contexto de Hebreos 11. Ahí podemos ver cómo Dios da testimonio de todos estos grandes siervos y todo lo que lograron por la fe. Pero más importante, que ellos veían a futuro y creían lo prometido por Dios de recibir una nueva patria celestial por medio de Jesucristo. Y la fe en el Nuevo Testamento, podemos partir que el Nuevo Testamento está fundado en la promesa de Dios cumplida en el sacrificio de Cristo, quien es el autor y consumador de la fe. Leamos Hebreos 12:2. Nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. También mismo Jesús nos dice que nosotros en esta actualidad somos bienaventurados porque sin haberlo visto a Él, creemos en Él. Vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 29. Dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe en nuestra vida cristiana. Esta empieza como un conocimiento, también continúa como algo que ya adoptamos nuestras creencias, lo que hablamos, lo que decimos, también lo que sentimos, pero no debe quedarse solamente en conceptos, ideas, letras o en emociones incluso. Dios quiere que crezcamos en la fe y es lo que vamos a aprender a continuación. Vivir en fe. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, podemos y es válido pedir a Dios que aumente nuestra fe. Esto vamos a leerlo en Lucas 17:5. Dice: dijeron los apóstoles al Señor:
aumentanos la fe. Es algo que debemos de pedir a Dios, hermano, para que Él se perfeccione en nosotros. También ser siempre fieles a Dios, confiando y andando en sus caminos de perfección. Él quiere de nosotros esta fidelidad y confianza en Él. También la palabra fe es uno de sus significados, fidelidad. Esto lo leemos en Salmo 31, 23 y 24. Dice: Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis a Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Entonces, hermano, debemos de ser fieles a Jehová, Él nos guarda. También Salmo 101, versículo 6. Dice el Señor: Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, éste me servirá. Esa es la importancia de la fe, hermano, y la fidelidad, que Dios pone sus ojos sobre nosotros, vamos a estar con Él, y también, estando en el camino de perfección, nosotros podemos servir al Señor, le somos útiles. También es viviendo y andando en el Espíritu. ¿Para qué? Para obtener el fruto del Espíritu, escrito en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. También mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo siguiente, hermano? Eliminar por completo toda incredulidad y renunciar al miedo. También esto se refiere a eliminar todas las dudas que tengamos. La fe no es dudar, es todo lo contrario, es creer. Y vamos a leer Marcos 9:23. Dice: Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda mi incredulidad. Es válido, hermano, pedirle a Dios que nos ayude, pero es importante tener una creencia firme, decirle a Dios: yo sí creo. También vamos a leer Mateo 14, 28 al 31. Es la historia de Pedro. Y nos dice: Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso es lo que no tenemos que hacer, hermano, ver las circunstancias por encima de Dios, porque es lo que nos hace dudar, las circunstancias, las dificultades. Entonces fue lo que hizo Pedro, e inició bien, dando esos pasos de fe, pero al ver la tempestad comenzó a hundirse y Jesús le dijo: hombre de poca fe. No seamos así, hermanos, sino seamos hombres de mucha fe. Y leamos también Mateo 21, 21 y 22. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate al mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ahora, hermano, vamos a aprender qué es vivir una fe que nos lleve a la acción. Primero, tenemos que reconocer por completo a Dios en su poder, su autoridad, su fidelidad, su señorío, es decir, creerle a Dios todas sus palabras, sus promesas, no solamente creer en Dios. Vamos a ver más adelante por qué. Es también nunca limitar en nuestra mente y nuestro corazón lo que puede hacer Dios, porque la Biblia nos dice en Mateo 19:26, y mirándolos Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. También vamos a leer Lucas 1, 36 y 37.
acerca de sus milagros, nos dice: He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6.º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, hermano, es reconocer que para Dios no hay nada imposible. Él es el Dios de lo imposible. Segundo, tomar autoridad en el nombre de Jesucristo para practicar una fe productiva, dinámica, que nos lleva a hacer obras de fe. Esto lo leemos en Marcos 16:17. Nos dice cuáles son el alcance de creer en Dios, de creer en Jesús. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es una fe, hermano, que nos lleva a hacer obras sobrenaturales, obras no nada más esperando que Dios actúe, sino Dios actuando sobre nosotros. De esto nos habla Santiago 2. Vamos a leer nosotros específicamente el versículo 17 al 19. Bien. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. A esto me refiero, hermanos, con no tener una fe nada más en la mente y el corazón, porque los demonios también creen en Dios y tiemblan. Nosotros creemos en Dios, pero también le creemos a Dios. Por eso tomamos una fe que nos lleva a la acción, a activarnos, a caminar en el nombre de Jesús. Tercero, fortalecer nuestra fe como Abraham, que no vio la condición de su cuerpo o de su esposa Sara. Por esto también vamos a entender por qué Dios le llama a Abraham el padre de la fe. Leamos Romanos 4, 16 al 21, que nos dice la palabra: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso también, hermano, es parte de la fe, llamar a las cosas que no son como si fuesen. Dios así lo hace también. Él creyó, Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, hermano, como Abraham, no nos debilitemos en la fe al considerar las circunstancias, los impedimentos, las dificultades, las situaciones imposibles o difíciles, sino fortalezcámonos, tengamos ese poder que nos da la fe. No dudemos, no seamos incrédulos de las promesas de Dios, sino, hermano, lo invito a fortalecerse en las promesas de Dios y, muy importante también, parte de dar la gloria a Dios. Como nos especifica el primer versículo que leímos, Hebreos 11:1, estar plenamente convencidos de que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él nos ha prometido. Esto también nos permite dejar en manos de Dios todo, y al dejarlo en sus manos, nuestra fe es fundada en su poder. Vamos a leer esta idea en 1 Corintios 2, 4 y 5.
Nos dice así: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Anhelemos, hermanos, por fe, ver el poder de Dios en nuestras vidas, de muchas formas, no nada más tener el concepto de que Dios existe, que Dios es real, que sí lo es y es importante, para hacer frente a todas estas dificultades, incluso el encierro, la pandemia, toda esta situación que nos puede causar miedo. No dejemos nada más en la idea de que, bueno, si me contagio, yo seguiré confiando en Dios. No, hermano, confiemos en las promesas de Dios y tomemos las precauciones necesarias, porque eso es sabiduría que nos pide Dios, pero Él se va a mostrar en nosotros. Démosle gloria por eso y por muchas cosas que tiene Dios preparadas para nosotros, porque sí, yo creo que Dios tiene propósitos para mi vida y también para tu vida, hermano. También entendemos que toda esta situación es un juicio de Dios, pero no dejemos solo que corra, que pase el tiempo, que pasen los días, sino, hermano, vamos a poner en acción nuestra fe para ver la salvación de Dios en medio de esta situación. Para esta vida presente, Dios también ha puesto todas sus promesas. Y por último, hermano, ¿cuál es la finalidad de nuestra fe? De acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra de Dios, lo vamos a leer en este versículo que ya te he puesto aquí, pero igual léelo en tu Biblia, lee el contexto para que te llenes más del Señor, en Primera de Pedro 1, versículos 5 al 9, que nos dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, este versículo es hermoso porque habla exactamente del propósito de la fe, que Dios nos guarda por medio de esta, es para alcanzar la salvación, pero ya la salvación en la vida eterna. Te invito a que te goces, te alegres por tan grande salvación que obtuvimos por la fe. También este versículo nos advierte que por un tiempo, si es necesario, vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Y pues, ¿qué más podemos pensar de los tiempos actuales y las pruebas que está teniendo Dios para nosotros, para su iglesia en medio de esta pandemia que vivimos actualmente? Pero es sometida a prueba nuestra fe. Y nuestra fe, recuerden, hermanos, es mucho más preciosa que el oro, que también se prueba por fuego, pero, hermano, que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra para cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo también nos habla mucho acerca de qué es tener fe en Dios, porque lo amamos sin haberlo visto. Es fácil amar tal vez a alguien que ves, a algún familiar, a una persona que tú quieres mucho, pero a Jesús, que no lo hemos visto, así lo amamos, y eso es fe, hermano. También en quien creemos, aunque no lo veamos. Y esto para mí, hermano, como nos dice la Biblia, me da mucho gozo. Y doy gloria a Dios por todas las bendiciones que hemos obtenido, por todo lo que Dios nos habla a través de su palabra. Y recordemos, hermanos, y concluyo igual con el final de este versículo, dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Que Dios los bendiga, hermanos.